Muy buenas tardes amigos. Saludos a René Pilatari. Estamos aquí compartiendo un poco de los conocimientos de programación. Mi nombre, represento a la empresa Secompu, soy gerente de sistemas. Trabajamos desde el año 2000 en lo que es referente a programación. Es una empresa familiar con mi hermano Edwin, Henry, Wilman y por supuesto Patricia Gavilanes en lo que corresponde al posicionamiento empresarial. Bien, para el día de hoy hemos preparado en nuestra sesión pues el trabajar con este menú. Recordando que primeramente quédate en casa. Recordemos que es una situación bastante compleja que amerita que sigamos todas las reglas sugeridas por los médicos. Quédate en casa por tu salud, por tu familia, por todos mismos, porque nuestro Ecuador salga adelante. Cada día hay algo nuevo que aprender, por lo tanto, hoy vamos a aprender un poco lo que corresponde a programación de Java. ¿A quién va dirigido este curso? Este curso va dirigido especialmente a estudiantes de secundaria y a quienes están aprendiendo a programar de las universidades. En los primeros niveles va a servir bastante el trabajar con Java NetBeans. Y por qué no, a quien quiera dedicarse a la programación también lo puede hacer. Bien, la metodología que vamos a seguir es mediante la solución de casos. La solución de casos nos va a permitir a nosotros ir haciendo paso a paso y el sustento teórico, la base teórica necesaria para la programación, iremos indicando conforme vayamos necesitando dentro del programa. Así que te recomiendo tener un cuaderno de apuntes, toma los apuntes necesarios si es que gustas y vamos a empezar. Bien, ¿qué es Java primeramente? Java en este caso es un lenguaje de programación. Recordemos que no es un lenguaje, NetBeans simplemente es un IDE, así como hay otros IDEs que otros programadores, otros desarrolladores lo utilizan mucho, por ejemplo el IDE Eclipse, ¿sí? JCreator, IntelliJ. Bueno, hay algunas herramientas que nos permiten crear código. En este caso NetBeans es uno de los más fáciles, más amigables, que nos permite trabajar y además de software libre. Para la descarga e instalación tienen que ir a netbeans.org, te escribe la dirección de correo www.netbeans.org y ahí usted puede descargar del programa. Como usted puede ver, aquí tenemos la parte de la comunidad que corresponde a NetBeans y usted puede escoger cualquier versión que necesite. Bueno, de todas maneras, ustedes ya lo van a realizar todo lo que corresponde a nuestro trabajo para el día de hoy. Bien, vamos a empezar en este caso con NetBeans. Como les había mencionado, pues NetBeans, una vez que nosotros ya lo hemos descargado, lo hemos instalado, tiene dos archivos principales que debemos tener en cuenta: el JDK y el NetBeans mismo en sí. El NetBeans es un software separado. El JDK prácticamente es nuestro motor para ejecutar nuestros programas en Java, que puede ser en modo gráfico o en modo texto. Bien, para trabajar en modo texto, en modo gráfico, Java NetBeans se trabaja en base a proyectos. En base a proyectos, nuestro entorno de trabajo tenemos aquí el entorno de NetBeans, para todos es conocido, especialmente saludos especiales a estudiantes de Mariano Suárez Ventimilla y estudiantes del ITSI que estamos trabajando con este programa en lenguaje Java. Tenemos aquí que vamos al archivo, crear un nuevo proyecto. Siempre vamos a trabajar en base a proyectos, ¿sí? En base a proyectos. Como habíamos mencionado, pues NetBeans no es más que un IDE para desarrollar aplicaciones, entre ellas Java. Podemos hacer aplicaciones para la web, aplicaciones HTML, con Maven, con PHP, con C++, etcétera. Entonces, pero nosotros vamos a trabajar con Java. En este caso escogemos la primera opción, Java, y Java aplicación que viene ya por defecto. Entonces, tenemos siguiente. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando queremos desarrollar un proyecto NetBeans, todos los proyectos especialmente de programación, primeramente identificar con un nombre.
Nuestro nombre generalmente para identificar que es un programa, crear un proyecto, una carpeta. Entonces, para que no se confunda con nuestras carpetas de documentos, con nuestras carpetas de oficio, de otro tipo de que tenemos, entonces de preferencia yo suelo poner project, por ejemplo, pongámosle ejercicio o práctica 1, vamos a ponerle, le digo project práctica 1, ¿sí? Bueno, ya tengo práctica 1, voy a ponerle en este caso 01. Bien, en segundo lugar tengo que identificar dónde voy a grabar mi proyecto. En este caso la ubicación corresponde. En mi caso voy a ponerle una carpeta de pruebas, porque simplemente después cuando ya no necesito cojo, elimino las pruebas. O si no, examinamos algún lugar que queramos grabar nuestro proyecto. Usted ya definirá dónde quiere grabarlo. Como las recomendaciones, nunca grabe en el escritorio. Por obvias razones, ¿no? Recordemos que lo que está en el escritorio, si en algún momento nuestra máquina falla, todo lo que está en el escritorio desaparecerá si es que no tenemos el cuidado de sacar un respaldo. Pues entonces, de preferencia, todas las cosas importantes no grabarle en el escritorio. Yo en este caso voy a grabar en una carpeta de pruebas. Si es que vamos a trabajar en modo de consola, le dejamos activado un checkbox que tenemos aquí en la parte inferior, le dejamos activado, o simplemente nosotros le quitamos y vamos a trabajar en modo gráfico. Aunque esto lo podemos hacer posteriormente. ¿Qué significa crear programas en consola? Voy a hacer en este caso el proyecto en consola. Si yo le cojo acá, le dejo un visto y terminamos, automáticamente nuestro proyecto se crea. Y en consola significa que nosotros vamos a ejecutar nuestro programa sin ningún... Aquí tenemos. Mire, aquí tenemos nuestro programa, nuestra área para escribir código Java en consola. Solamente voy a poner un mensaje, pongámosle un pequeño mensaje, ¿sí? System.out.print ln, vamos a ponerle, vamos a poner nuestro típico hola mundo, ¿sí? Esto es trabajar en consola. Obviamente en nuestro curso vamos a trabajar en modo gráfico, pero para iniciar, pues para que haya una diferencia, nosotros lo vamos a indicar acá en consola. Entonces yo lo ejecuto, observemos, siempre observemos, para ejecutar el programa, podemos hacer clic aquí en el código, también lo puede hacer aquí, ejecutar código, ejecutar archivo, ¿sí? Entonces lo que quiera, de las dos maneras lo podemos hacer, ejecutar archivo, y la ejecución obviamente se nos va a ver en la parte inferior de la ventana de NetBeans. Entonces vamos a observarlo. En este momento está compilando y posteriormente ya nos indicará los resultados. Y aquí está. Si usted observa aquí, tenemos nuestro Hola Mundo. Esto es trabajar en consola. Obviamente esto nos permite a nosotros hacer nuestras prácticas de trabajo, pero lo que necesitamos es una forma más atractiva de visualizar nuestros proyectos. Nuestros proyectos vamos a trabajarlos durante nuestras sesiones, vamos a trabajarlo en modo gráfico. Bien, para eso nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. El proyecto nos sirve de igual manera, no hay ningún cambio adicional, solo que para trabajar en modo gráfico hacemos lo siguiente. Aquí tenemos nuestro proyecto. En la parte izquierda tengo mi proyecto que acabo de crear, mi proyecto. Entonces podemos hacerle aquí, tenemos varias carpetas, mire, paquetes fuentes, aquí tenemos las bibliotecas, que por el momento no vamos a utilizar ninguna biblioteca. Así que en paquetes fuentes podemos hacerlo, podemos crear también otra carpetita para tenernos separado lo que es la consola con nuestros formularios. Bueno, eso se lo hace cuando se hace un patrón de diseño, que más adelante los que ya es un poco más avanzado, el modo patrón de diseño, modelo vista controlador, pues necesitamos que estén separados. Bueno, nuestras áreas por el momento no vamos a entrar en detalles. Vamos a crear un formulario, en este caso en paquetes fuentes, nuevo. Entonces aquí tengo, en el momento que cojo nuevo, aquí tengo varias formas de donde, varios elementos que puede contener nuestro proyecto. Puede tener una carpeta, una clase de Java, formulario JFrame. Si en su aplicación al instalarle no aparece JFrame, que lo vamos a necesitar, por ejemplo, necesito crear un JFrame, pero observo aquí en nuevo, puede ser que en su computador no aparezca. Entonces aquí tenemos en la parte inferior, tengo otro,
y nos vamos a ubicarle dónde se encuentra nuestro JFrame. Aquí tengo formularios de interfaz gráfica, aquí tenemos, mire, Swing. Entonces aquí en nuestro formulario de interfaz gráfica tenemos muchos tipos de formularios y entre ellos el JFrame que vamos a utilizar para nuestra práctica el día de hoy. Entonces en este caso simplemente hacemos clic y siguiente y aceptar. En mi caso ya lo tengo acá, simplemente hacemos clic derecho, nuevo y escojo nuestro JFrame. Bien, aquí tenemos de igual manera nuestro JFrame. Aquí muy importante que tenemos que tener en cuenta. Para poner nombres a nuestros proyectos, a nuestros elementos o lo que va a contener nuestro programa, nuestra aplicación, debemos sujetarnos siempre a un estándar. El estándar nos indica inclusive de cómo debemos escribir nuestro formulario. Por defecto me pone New JFrame, pero ese nombre no me indica nada. Entonces yo necesito darle un nombre más identificativo que me ayude a indicar que es un formulario. Entonces lo más común que la mayoría de desarrolladores utilizamos es ponerle, por ejemplo, si es que es un formulario, le indico que es FRM, un prefijo que me va a ayudar a identificar que es un formulario. Entonces de FRM, y vamos a hacer un caso que vamos a resolver nosotros. Por ejemplo, en este caso dependerá del que vamos a hacerlo. Vamos a hacerle un ejercicio sumamente sencillo. Nuestro caso va a ser acá. Permítanme un momentito. Bien, estos son los casos que vamos a resolver el día de hoy. Esperamos avanzar a terminar los dos casos. Vamos a hacer un caso tan sencillo, tan elemental, un programa tan elemental que nos permita a nosotros desarrollar nuestra aplicación en modo gráfico. El caso va a ser, por ejemplo, calcular el área y el perímetro de un círculo, algo tan elemental, pero por ahí vamos a aprender. Bien, tenemos nuestra fórmula que tenemos para calcular el perímetro y el área, necesitamos conocer el radio, etc. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar nuestro programa para resolver. ¿Cómo va a ser mi cálculo, mi formulario para cálculo del área y perímetro? Entonces vamos a poner área, FRM, área, perímetro, siempre será importante indicar de qué se trata. Entonces aquí le digo FRM, área, perímetro del círculo. Es decir, en pocas palabras ya me está indicando a qué se refiere nuestro formulario. Recordemos también aquí hay un estándar que se llama el Camel Case. Si ustedes revisan la web, Camel Case es un estándar para escritura de código, de identificadores, ¿sí? Que va a una conjugación de minúsculas, mayúsculas para poder identificar mejor nuestro programa. Entonces, FRM, área, círculo, terminamos. Bien, aquí tenemos ya nuestro JFrame, nuestro formulario. Podemos observar, esta es nuestra área que vamos a programar nosotros. Aquí tenemos nuestro formulario, acá teníamos nuestra aplicación en consola, que si queremos lo dejamos ahí, o simplemente lo podríamos eliminar, inclusive si no lo vamos a dejar en este momento porque no nos afecta absolutamente en nada. Bien, dentro del entorno de desarrollo, mire lo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Brevemente, archivo, proyecto, ¿sí? Tuvimos un nombre de nuestro proyecto, una aplicación Java. Recordemos que nuestro proyecto debe tener un nombre que me identifique. Yo generalmente pongo PROY para indicar que es un proyecto Java, para que no se me confundan las otras carpetas. Y aquí tengo, en este caso, nuestro formulario que va a ser área. La siguiente, este es el entorno de desarrollo gráfico. Recordemos estos términos que acabo de mencionar. En el entorno de desarrollo de aplicaciones, en este caso para modo gráfico. Tenemos recordar las siguientes áreas. Este es el área del diseño de formularios. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro diseño de formularios. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos el área de la paleta. Tenemos en la parte derecha, en la parte superior derecha y en la parte
derecha, en la parte inferior, tenemos las propiedades. Tres áreas principales que por el momento, posteriormente iremos identificando otras áreas, pero para no confundirnos, simplemente vamos a trabajar con esas áreas. Dos formularios, el área de diseño de formularios, el área de la paleta de herramientas y también las propiedades. Si por obra razón, a veces nos confunde, pero profesor, aquí en mi computadora no me aparece la paleta, se ha perdido la paleta, ¿y dónde lo encuentro? Entonces simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? Pues vamos a ventana y aquí tengo una opción que me dice restablecer ventanas. Entonces al restablecer las ventanas, ¿sí?, ya tengo nuevamente la paleta. Mire, observe las ventanas. Entonces fácil, ¿verdad? Si por alguna razón desaparece estas ventanas y no nos permite trabajar, pues nos vamos a ventana, restablecer ventanas. Bueno, ¿qué hace cada una de estas? Bueno, aquí nosotros, esta es nuestra área que de programación, prácticamente es lo que queremos, va a aparecer cuando ejecutemos nuestra aplicación, ¿sí? Nos va a aparecer en el diseñador de formularios. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que tiene la paleta? La paleta está dividida en categorías. Si usted observa en la parte derecha, pues tengo categorías, ¿sí?, de los diferentes componentes, las diferentes herramientas que van a intervenir en nuestra aplicación. En este caso, la que más se utiliza, por ejemplo, vamos a utilizar son las categorías del swing, los controles swing, ¿sí? Pues vamos a utilizar algunos de ellos, ¿va? Algunos de ellos, por ejemplo, simplemente cogemos, como todos hemos manejado el Paint, simplemente cogemos, arrastramos, dependiendo de la necesidad que tengamos, uno de estos elementos que van a formar parte de nuestra aplicación. Entonces, esto significa, lo que estamos haciendo en este momento significa que estamos agregando componentes a nuestro formulario. Obviamente, estos componentes van a ser programados y vamos a indicar más adelante cómo se lo hace. Bien, entonces la paleta contiene los diferentes elementos que nosotros vamos a tener. Los contenedores, por ejemplo, acá hablamos de un panel, por ejemplo, también es un contenedor. Como su nombre lo dice, pues es un contenedor, contiene otros elementos. En este contenedor podríamos agregar controles, por ejemplo, yo podría agregarle aquí de pronto un botón, tengo una etiqueta y observe aquí. Si muevo el panel, también se mueven los elementos que contiene adentro. Entonces, su nombre lo dice aquí que es un contenedor. Si elimino el contenedor, automáticamente se eliminan los demás elementos. Solamente con el botón suprimir, eliminamos cualquiera de estos. Recordemos que esto ya simplemente nosotros podemos ejecutarlo. Asimismo, tenemos que hacerle de la siguiente manera. Aquí en proyectos, hacemos, ¿sí?, podemos hacerlo directamente. También acá tenemos un play en la parte superior, tenemos un play, pero generalmente yo suelo utilizar en la parte derecha para saber cuál es lo que quiero. Si yo ejecuto el play, recuerda anteriormente hicimos un pequeño ejercicio de consola. Ahora necesito yo ejecutar, acá le hago ejecutar archivo. Bien, ahí estamos esperando que compile. Y efectivamente, aquí tenemos ya nuestro formulario Java. Miren, no hemos hecho absolutamente nada, solamente hemos arrastrado algunos elementos de la paleta hacia nuestro formulario. Entonces tenemos aquí nuestro formulario. Perfecto. Bien, ¿dónde intervienen las propiedades? Mire, tenemos diseño de formularios, tenemos la paleta y aquí intervienen las propiedades. Cada elemento, inclusive el mismo formulario, cada elemento tiene sus respectivas propiedades. Propiedades, por ejemplo, vamos a ponerle esta etiqueta. Yo le quiero ponerle aquí en la propiedad, le digo, quiero ponerle texto. Le digo, el texto que quiero ponerle de aquí es ¿ah? Listo. Observo. Acabo de ponerle una propiedad. A esta propiedad quiero ponerle, por ejemplo, un tipo de letra. Font. Me ubico en font. Digo, si quiero en negrita, lo puedo poner, le digo de 14, quiero ponerle, y ahí tengo. Mire, le voy dando formato. Es decir, estoy trabajando con las propiedades.
Cada uno de estos elementos tiene sus propiedades. Por ejemplo, vamos a ponerle otra propiedad, un foreground. El background, vamos a poner el background, color de fondo. Entonces voy al background, selecciono, le digo quiero un color, por ejemplo, background, pongámosle un azul, pongámosle acá un azul, y tenemos aquí, ahora observemos qué pasa que escogí background y todavía no me ha cambiado el color. Entonces background trabaja con otra propiedad, una propiedad que está en la parte de acá abajo. Exactamente, aquí tengo la propiedad opaque. Debo marcarle y con eso ya tengo, asigno el background a este elemento que es una etiqueta. En este caso aquí puedo observar, señalo el componente y aquí puedo observar que es un JLabel. Entonces señalo acá. Me interesa también cambiar el color de la letra porque el color negro con azul no se observa. Vamos a ponerle un foreground, color de fondo. Entonces foreground, hago clic acá, pongámosle un color que sea mucho más claro, que me ayude a identificar. Pongámosle este color que haga contraste. Mire, aquí tenemos. Bueno, y así podemos poner a cada uno de estos nuestras propiedades. ¿Ya? En el diseño del trabajo de hacer aplicaciones en entorno gráfico, se distinguen tres etapas principales. Una de ellas, la primera sería diseño de la interfaz, es decir, incluir los diferentes elementos que vamos a necesitar para solucionar nuestro problema. Eso lo tenemos que hacer nosotros aquí en el diseño, en la etapa de diseño, es decir, vamos a agregar nosotros los elementos que intervienen y luego escritura de código. Bueno, entonces vamos a hacer, para eso hemos preparado nuestro caso, volvamos a nuestro caso acá, que me decía realizar un algoritmo que resuelva el cálculo del área y perímetro de un círculo. La información que se conoce, que se indica en la figura. Aquí tenemos nuestras fórmulas, entonces mire, observemos aquí. Entonces para eso voy a diseñar la interfase. Vamos a la primera fase en el diseño de nuestro algoritmo. Diseño de la interfase. Voy a ingresar, voy a ponerle una etiqueta para que me solicite, para poner que me diga ingrese el radio, porque recordemos aquí, yo lo que necesito para solucionar mi problema es el radio, no necesito ninguna otra variable. Entonces mi programa dice que lea el radio para poder calcular. Entonces, ¿dónde tengo que ingresar el radio? El radio lo ingresamos en un campo de texto, y le vamos rediseñando nuestro formulario. También voy a necesitar un botón que voy a ponerle aquí para que se realice el proceso. Pongámosle de paso también dos botones adicionales. Un botón que me diga continuar si quiero repetir mi programa, y voy a ponerle un botón adicional para salir. Para mostrar los resultados voy a hacer uso de un panel. Podríamos utilizar acá un panel, ¿ya? Un panel, vamos a ponerle aquí, tengo panel. Arrastro panel y dentro del panel voy a necesitar mostrar mis resultados. Entonces me dice el área y el perímetro. Entonces, como son datos de salida, dentro de los controles swing, voy a agregar una etiqueta para que me muestre el área, otra etiqueta para que me muestre el resultado del área, aquí va a ser el mensaje del área, otra etiqueta para mostrar el perímetro y finalmente una para mostrar el resultado del perímetro. Bien, ahí tenemos nuestro diseño. En este momento acabamos de hacer el paso correspondiente al primer paso. El primer paso en la solución de ejercicios en modo en entorno gráfico. Recordemos que estamos en entorno gráfico, ¿no? Bien, primer paso, diseño de la interfase, que implica agregar los elementos necesarios que van a dar solución a nuestra aplicación, a nuestro programa. El siguiente paso, una vez que tenemos nosotros ya hemos incluido los elementos en nuestro formulario, el siguiente paso consiste en asignar las propiedades. Podemos señalar el elemento y me voy a la ventana de propiedades, pero aquí una facilidad que ofrece NetBeans es que simplemente puedo hacer clic derecho y editar acá. Entonces le digo editar texto.
Correcto, por habilitar texto podemos ponerle ingrese radio. ¿Listo? A este paso que estoy haciendo en este momento se llama establecer propiedades. Segundo paso, diseño del formulario, diseño de la interfase que se llama, recordemos que el término interfase está relacionado a comunicación. ¿Cómo me comunico con el computador? Entonces en este caso nos vamos a comunicar mediante este formulario, por eso se llama diseño de la interfase. Asignación de propiedades, que es lo que estoy haciendo en este momento para ingresar el radio. Aquí voy a ingresar el radio, le voy a editar el texto, le voy a eliminar ese texto que está adentro, ¿sí? Si por obvia razón sucede esto, por ejemplo, vamos a hacerle, ¿no? Voy a ponerle un campo de texto adicional por acá, solamente con efectos de prueba. Supongamos que le borra el texto a usted, lo borra y mire, se encoge, ¿sí? Entonces, para evitar eso, puede serle que antes de eliminar el texto, usted le rediseñe cambiándole el tamaño y con eso no pasa absolutamente nada. Bien, entonces voy a establecer algunas propiedades por el momento, como son la eliminación. Aquí voy a editar el texto, le voy a ponerle proceso o cálculos, no hay ningún problema. Voy a ponerle proceso, no más común. Voy a ponerle aquí un botón nuevo para ejecutar nuevamente nuestra aplicación y un botón para ponerle cerrar. Bien, a nuestro panel también le vamos a dar otra forma. En este caso le vamos a poner, aquí vamos a trabajar directamente con las propiedades. Selecciono mi panel y nos vamos a la ventana de propiedades. Aquí dice border. Le voy a asignar un borde a nuestro panel. Podría asignarle también colores, etcétera, pero no vamos a hacerle muy folclórico a nuestro formulario. No vamos a las necesarias. Entonces el borde, vamos a ponerle aquí. Aquí tengo varios tipos de paneles. Paneles borde biselado. ¿Sí? A mí me gusta más ponerle este con título, ¿sí? Porque solamente me va a representar con un título, que es lo que quiero mostrar, pero podríamos nosotros ponerle cualquiera de estos, que es lo que más nos agrade. Si yo escojo con título, ¿sí? Si usted quiere lo escoge esto, si no escoge cualquiera, obviamente debe ponerle un título. Yo le voy a poner un título, le voy a ponerle resultados. Resultados. Como ustedes pueden observar, ya se puso el título en mi panel. Y mi panel ya es más visible. Ya es más visible. Observemos nuevamente, le voy a ejecutar. Lo que acabo de poner en mi panel con el tipo de título, y a nuestro panel prácticamente ha cambiado. Usted observe que tenemos ya nuestro panel de un tipo que acabo de seleccionar. Obviamente en este momento no va a hacer absolutamente nada porque todavía no hemos programado nada, ¿sí? Eso lo vamos a hacer a continuación. Bien, nos faltaría, seguimos en la asignación de propiedades. Voy a ponerle aquí para calcular el área. Entonces le digo área, pongámosle 2 puntos. Aquí voy a mostrar el perímetro. El perímetro, correcto. Entonces en este momento ya tengo el área y el perímetro. Pero aquí necesito mostrar, es una etiqueta. No vayan a confundir aquí poner cuadro de texto para los resultados. Para los resultados conviene poner una etiqueta, o más adelante veremos que hay otras formas de mostrar los resultados, pero por el momento le vamos a poner una etiqueta. Le voy a ir rediseñando. Yo quiero que aquí me aparezca el área y perdón, me aparezca el área, luego aquí me aparezca el perímetro. Entonces en este caso le edito el texto, le borro, como ustedes pueden observar. Pero aquí observemos algo. Si usted observa, vamos a ejecutarle. Bueno, voy a hacer lo mismo. Yo sé que está aquí la de etiqueta, ¿sí? Que observe. Vamos a ejecutar. Mire lo que puede suceder, ¿no? Observe. No logro visualizar dónde está la etiqueta. Entonces, para poderlo visualizar y saber que está la etiqueta, es conveniente hacer lo que hicimos al comienzo. Voy a ponerle con la tecla Control, puedo manejar las dos al mismo tiempo, y le voy a poner un background. Podría ponerle un background, un color bajito que me ayude a identificar, a saber que está ahí mi etiqueta.
Recordemos lo que mencionamos hace un momento, pues si trabajamos con el background, nosotros tenemos que ir a la propiedad opaque, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos, ¿no? Bien, estamos en la etapa de asignación de propiedades. Finalmente lo más importante, cuando tenemos los diferentes elementos aquí, debemos cambiarle un nombre adicional. El nombre por defecto está, mire, si usted observa aquí, este es un cuadro de texto y aquí me está con el nombre de JTextField. Entonces es un nombre que no me ayuda a identificar durante la ejecución del programa. Voy a necesitar estos nombres para el código. Entonces yo le cambiar el nombre, voy a ponerle, como es un JTextField, al igual que hicimos con los formularios, ustedes recordarán, le pusimos FRM. Aquí le voy a poner un TXT con minúsculas, recordemos TXT, y como me dice radio, le voy a poner TXT radio, ¿sí? TXT radio. A este botón de igual manera, como esos son los botones, el estándar me dice, mire, se llama JButton 3, pero ese nombre no nos indica nada. Por lo tanto, yo necesito ponerle, le voy a poner un BTN nuevo, ¿sí? BTN nuevo, y lo vamos a poner, proceso, BTN proceso, estamos equivocados, BTN proceso, voy a poner el BTN nuevo, cambiar nombre de variable, BTN nuevo, y también tenemos el BTN cerrar. El BTN me indica que es un botón, y siempre recordando el estándar camel case, minúsculas, y si es que hay la palabra mayúscula, empieza con una letra mayúscula. Eso nos ayuda a identificar. Y finalmente tendríamos que también ponerles a nuestra etiqueta, donde vamos a mostrar los resultados. Entonces a le voy a poner a las etiquetas JLabel, empezarán con LBL. LBL área le voy a poner. Y acá le pondríamos un LBL perímetro. LBL perímetro. Perfecto. LBL perímetro. Listo. Ya estamos listos, ya hemos hecho ya el diseño de la interfase, asignado las propiedades. Y ahora vamos al tercer paso, que es lo más importante, ya la escritura de código, donde escribimos nuestro código. Bien, recordarles también que en estas etiquetas que tenemos acá son mensajes. No es necesario que nosotros le cambiemos con los LBL que pusimos antes. Solamente si va a resultados como estos de aquí, ahí sí necesitamos ponerle nuestro LBL. Bien, para escribir el código nosotros tenemos acá en la parte de arriba, tenemos el diseño y escritura de código. Miren, tenemos aquí, podemos interactuar directamente con el diseño y el código. Pero si queremos programar en qué botón, por ejemplo, vamos a programar en nuestro botón proceso. Nuestro botón proceso lo tenemos aquí, mire, ¿sí? Y así podríamos hacerle, por ejemplo, yo puedo hacerle acá, le digo el botón nuevo, si quiero en este momento, mire, ya tenemos dos áreas, ya vamos a indicar que eso llaman eventos, ¿no? Se llaman eventos. En programación en modo gráfico, en este caso se denominan eventos. Y finalmente vamos por el botón cerrar. Miren, ¿cómo reconocemos a los eventos? Los eventos, hacemos clic derecho y aquí tenemos eventos, y aquí tenemos una serie de eventos, son acciones que se van a realizar cuando el usuario haga alguna acción, realice algo. En este caso el evento va a ser cuando yo haga clic acá, realice el proceso. Entonces vamos a escribir el código. Cuando yo defina aquí, cuando presione el botón proceso, me dice aquí, cuando presione el botón proceso, debe realizar. Una cosa que debemos tener mucho cuidado es en el área. Mire, aquí podemos identificar claramente dónde inicia el evento y dónde finaliza. El código debe estar dentro de esa área, el código. Bien, para eso vamos a necesitar nosotros, para calcular el área y el perímetro, vamos a necesitar tres variables. La variable en este caso vamos a llamarle de tipo doble. Los tipos de datos que manejamos en Java, se manejan en Java, son prácticamente doble. Tengo el tipo int, string con mayúscula la primera, podemos manejar el tipo boolean, tipo char, tipo long. Especialmente son los diferentes tipos que nosotros vamos a manejar, ¿no? Doble cuando vamos a tener decimales, entero, string, lógicos para un carácter, entero largo. Bueno, existen algunos de ellos, pero no vamos a entrar en mucho detalle.
usted va a revisar en la documentación de la web, que va a facilitarle los diferentes tipos de datos. En este caso doble para contener valores con decimales, entonces vamos a hacer eso. Doble, voy a ponerle el radio, voy a llamarle radio mismo, y también voy a llamarle área y también peri, punto y coma. Bien, recordemos que el código Java termina con punto y coma, ¿sí? Quienes estuvieron en el curso anterior de PC Inc. también terminabas con punto y coma, entonces cuestión de acostumbrarse hacia lo que, ¿no? Bien, en este momento voy a hacer una lectura del radio. Entonces, ¿de dónde voy a leer el radio? Voy a leer el radio de aquí, de este elemento. Y este elemento es un cuadro de texto que se llama TXT radio. Perfecto. Entonces yo voy a leer el radio. Aquí mucha atención. Mire, yo le digo, léame el radio. El valor del cuadro de texto del TXT radio ponga en esta variable. Entonces aquí voy a ponerle, como tengo mi variable de tipo doble, yo debo ponerle doble punto. Mire, al ponerle punto, automáticamente me aparece una lista. Punto parse doble. ¿Sí? Ojo con esto. Si es que por A o B razón yo escribí mal, voy a ponerle que le puse sin la L. Mire, pongo el punto, no me aparece absolutamente nada, automáticamente me indica de que estoy escribiendo mal. Entonces, fácil darnos cuenta. Pongo doble punto, presiono la letra P y automáticamente se posiciona sobre lo que quiero. Entonces, parse doble. Por lo que le pongo parse doble, puede ser si es que mi variable fuera entero, integer, parse int. Pues vamos a suponer que yo tengo aquí un dato, necesito un dato entero, pongámosle int cantidad, ¿sí? Voy a suponer que voy a leer una cantidad, ¿sí? Bueno, entonces mire, por ejemplo, le digo cantidad, voy a suponer que es entero. Le digo entonces cantidad integer, con mayúscula la primera, punto, parse int, ¿sí? ¿Ya? Si voy a leer, por ejemplo, una variable de tipo string, no necesito nada de parse. Por ejemplo, voy a ponerle string num. Si fuera ese el caso, por ejemplo, yo simplemente le digo num igual. Aquí no necesito ningún parámetro, en este caso una función adicional que me permita convertir el dato. Directamente tengo que asistir a txt radio y punto, aquí ponerle getText. Bueno, eso lo vamos a poner por al tiempo. Nosotros vamos a hacerle directamente solamente con lo que tenemos, ¿no? Bien, en este momento el radio, voy a leer el radio. Radio igual a doble punto doble. Ya. Aquí hago referencia al nombre del campo de texto que tenemos. Entonces txt radio punto y voy a utilizar en este caso getText, el método getText. ¿Sí? Ahí tengo getText, le doy un enter. En este momento ya acabo de leer el radio. Como ya tengo el radio, yo ya puedo hacer los cálculos del área. Por ejemplo, el área es igual, bueno, aquí de acuerdo a nuestro caso, a nuestra fórmula, me decía área es igual a pi por r cuadrado. Podemos hacerlo de la siguiente manera, a pi 3.1416 directamente, o también puedo hacer uso de ciertas libres, bueno, pi por radio al cuadrado. Entonces mire, radio, podría utilizarle directamente, ¿no? Radio por radio, que nos da igual al cuadrado, que nos da lo mismo, radio por radio al cuadrado. Pero más adelante vamos a indicar que nosotros podemos simplificar esto haciendo uso de las funciones propias del lenguaje, ¿sí? Por el momento vamos a dejarle así, que sería pi por radio, ¿sí? Al cuadrado. Lo mismo voy a hacerle el perímetro. Le digo perímetro es igual a 2pi por r, entonces sería 2 por 3.1416 por radio. ¿Sí? Le vamos a hacer unas mejoras posteriormente, veamos cómo determinamos esto. Ya tengo el ingreso de datos. Mire, también aquí hay que tener en cuenta, defino mis variables, en este caso son variables locales, posteriormente haremos una diferenciación en lo que es una variable local, que es una variable global. Es una variable local dentro de este evento, ingreso el dato, el único que necesito es el radio, hago mis cálculos y ahora me falta imprimir los resultados, es decir, el resultado del área y el resultado del perímetro. Entonces, ¿dónde voy a imprimir?
en LBL, para ese efecto le pusimos área, punto aquí, el método en este caso ctext, ¿no? Punto ctext, y ahí está. ¿Qué es lo que va a imprimir? Ya, aquí vamos a poner, por el momento voy a poner una comilla vacía más mi variable, área. ¿Por qué hago esto? Esta comilla vacía. Esta comilla vacía simplemente me permite hacer una conversión, porque lo que muestra la etiqueta es texto. Entonces al ponerle esto le digo que muestre texto y a continuación le convierte automáticamente al área, que es una variable tipo doble, también en texto, ¿no? O también podríamos hacerle de la siguiente manera: LBL perímetro, aquí lo tengo mal puesto el nombre, mire, observe, perímetro, punto, le digo ctext, abrimos paréntesis, vamos a ponerle, le digo, quiero mostrar el perímetro, observe ahí, ¿sí? Ya me dio error, me lanza un error que me está indicando acá que aquí no puedo mostrar, porque no puedo mostrar un número en un espacio que necesito para mostrar texto, entonces debo convertir. Podría utilizar la forma más larga, pero esto no me gusta a mí. Por ejemplo, tengo que ponerle string.valueOf perímetro. Entonces, no, esto, mire, por ejemplo, string.valueOf, le digo peri, ya. Mire, ahí he solucionado el error y está correcto, pero es mucho trámite. Para eso preferible solamente, en lugar de esto, yo suelo ponerle comilla vacía al comienzo, un signo más, y solucionado el problema. Si ejecutamos nuestro formulario, clic derecho, ejecutar archivo, vamos a observar si nuestro programa está funcionando correctamente. Bien, tengo un radio, pongamos un radio de 4, procesamos, y aquí tengo el área de 50,26 y el perímetro de 25,33. Obviamente nos falta el botón nuevo, el botón cerrar. El botón nuevo haría que limpie el valor, me pida otro dato y haga un nuevo cálculo, y cerrar para finalizar. Bien, vamos a hacerle el siguiente botón. Ya voy a programar el botón nuevo, doble clic y me accedo al evento, a esta área que corresponde al botón nuevo. Por eso le identificamos btn nuevo. Esto me ayuda a indicar que estoy dentro del botón nuevo. El botón nuevo lo que me va a permitir es limpiar el cuadro de texto que tengo acá, el valor. Entonces simplemente le voy a poner, le digo txt radio punto text, tengo ctext. Podría ponerle la palabra null, ¿sí?, para indicar que es un valor nulo, o simplemente también ponerle comilla vacía, que nos da exactamente igual, comilla vacía, o ponerle null. Cualquiera de las dos nos va a servir exactamente para el mismo objetivo. Le voy a indicar además que como ya me limpió, que me limpie también las etiquetas de acá. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Le digo lbl área punto ctext, y también le digo póngame comilla vacía, lbl perímetro punto ctext, ponga también en comilla. Y además algo interesante, le voy a indicar, además le digo, cuando diga nuevo, automáticamente el cursor o el foco, aquí un término adicional en programación, el foco venga hacia este elemento. Entonces, para que el foco vaya a ese elemento, le voy a indicar aquí de radio punto, que escribí mal, radio punto request focus. Aquí tengo request focus. Le estoy diciendo vaya el foco hacia txt radio. Veamos. Ejecutamos nuestro formulario, clic derecho, ejecutar archivo, mucho más fácil. Y aquí tenemos, vamos a poner con un radio de 3, hacemos el cálculo y le digo nuevo. Mire, ahí tenemos, ¿no? Un radio de 6, hacemos el cálculo del proceso y nuevo. Nos faltaría el botón cerrar. Para el botón cerrar tenemos dos opciones. Una opción sería que termine la aplicación,
poner, que termine la aplicación. Bueno, la aplicación cuando se tienen muchos formularios y que termine todo, simplemente ponemos un system.exit y pongo 0. Eso hace que termine la aplicación. ¿Okay? Ejecutamos el archivo. ¿Okay? Ahí tenemos y cerrar y finaliza. ¿Okay? Esa sería la una opción. Pero si tenemos varios formularios, no conviene poner, a menos que sea administración. Si queremos que solamente me cierre la ventana, pongámonos this.dispose. Aquí tengo dispose. Esto me hace exactamente lo mismo, pero solamente cerrará la ventana que en ese momento está abierta, es decir, esta ventana. Como ustedes pueden observar aquí, mire, cerrar, ¿sí? Ejecutamos nuevamente. Aquí hay una pequeña situación, no sé si observan ustedes que cada vez que ejecuto se me viene la ventana al lado izquierdo. Yo quisiera que la ventana esté centrado, entonces voy a hacer eso. Ya está casi terminado nuestro formulario. Voy a hacer que cuando ejecute mi formulario se centre automáticamente, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí una instrucción. Vamos a ver, pongámosle set is.. Aquí tengo this.setLocation relative to, le voy a ponerle, pongámosle null. ¿Ya? Entonces ejecutamos nuestro archivo, nuestro formulario. Y efectivamente nos sale centrado acá. Pero nos hace falta poner un pequeño título a nuestro formulario aquí. Entonces vamos a hacer eso. Pues vamos a, aquí recuerde, esta instrucción le puse para que centre nuestro formulario dentro del init components, dentro del constructor. Bueno, cuando trabajemos con orientación a objetos, entenderán esta parte desde el constructor. En el constructor se define la centrada. Bueno, voy a poner un título al formulario. Voy a ponerle aquí un título. Aquí tenemos el título. En las propiedades, pongámosle ejercicio, área y perímetro. Ejercicio, área y perímetro. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos ya nuestra aplicación casi terminada. ¿Sí? Nuestra primera aplicación casi terminada, excepto los adornos que nosotros podemos recordar. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación terminada, nuestro botón proceso. Hace un nuevo cálculo, pongo acá nuevamente, volvemos a calcular y si queremos solamente cerrar. Resumiendo brevemente, para finalizar, en el entorno gráfico siempre trabajamos en base a proyecto. Archivo, nuevo proyecto, escogemos, creamos un nuevo proyecto, escogemos el lugar en una carpeta y tenemos aquí en nuestro proyecto un JFrame. Para poner un JFrame hicimos clic derecho nuevo y escogí JFrame, formulario JFrame acá. Una vez que tengo mi formulario, tengo las tres áreas: el diseñador de formularios, la paleta y las propiedades, ¿no? Recordemos que la paleta está organizada en categorías que vamos a ver poco a poco más adelante en las siguientes sesiones que tengamos, ¿no? Y para escribir el código, pues tenemos aquí en el source, el código fuente, y aquí tenemos donde escribimos nuestro código. Perfecto, aquí tenemos. Y para ejecutar nuestro formulario simplemente hacemos clic derecho y ejecutar archivo, aquí, de esta manera. Algo que les había mencionado, disponemos unos 2 minutos. Aquí podemos cambiar, yo puedo ver el valor de pi, le pusimos como constante 3.1416. Entonces yo podría decirle aquí, yo necesito que me traiga el valor de pi directamente del sistema. Entonces pongo mat.pi, ya que pi es una función, en este caso, que proviene de la librería mat. ¿Sí? Y para poner radio al cuadrado, pues, o radio elevar un número a una potencia, podríamos utilizar igual de la librería mat mismo. Mat. Aquí tengo POW, ¿sí? Para elevar una potencia. Y aquí le digo, eléveme el radio, ¿sí? Al cuadrado. Le pongo 2. ¿Sí?
Ahí estaríamos haciendo más efectivo nuestro programa, en lugar de estar poniendo directamente valores como 3, 14, 16 y queremos mucho más nuestro resultado sea más real, podemos utilizar las librerías del sistema, en este caso math.py, math.pow, que nos permiten realizar cálculos, utilizar funciones aritméticas, ¿sí? Recordándoles además de que nosotros estamos aquí prestos a solucionar cualquier problema que ustedes tengan dentro de lo que corresponde a programación. Bien, aquí nosotros recordando brevemente, acecompu.net pues es tu portal de programación, donde tenemos propuestos, ejercicios resueltos, todo lo que corresponde a posicionamiento empresarial, diseño de sistemas web. No olviden de contactarnos con nosotros, ¿no? Aquí tenemos un link dentro del acecompu.net, www.acecompu.net. Tenemos un link pues, donde ustedes pueden buscar ejercicios. Tenemos alrededor de 500 ejercicios por el momento, que vamos a llegar porque esperamos llegar a unos 2000 ejercicios por lo menos. Aquí tenemos la serie de ejercicios que usted puede descargar, aquí están resueltos inclusive, que usted lo puede iniciar sesión, obviamente, para poder descargar. Si usted solamente necesita listar los ejercicios, como docente necesita los ejercicios, solamente se dirige acá y los descarga, ¿sí? Los descarga automáticamente y aquí tenemos la lista de ejercicios que le puede servir a usted para sus trabajos. Aquí están los ejercicios, la lista de ejercicios clasificados, obviamente, con estructuras secuenciales, condicionales, repetitivos, vectores, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros poderles ayudar siempre y cuando ustedes también colaboren con nuestra acción. No se olviden de compartir y protéjanse, quédese en casa, pero mientras se queda en casa aprenda algo nuevo, no malgaste el tiempo. Recuerde que el tiempo es lo único que no se puede recuperar. ¿Y cómo lo puede hacer usted? Aprendiendo algo nuevo. Más aún si usted es estudiante que está siguiendo la especialidad de informática, pues le va a ayudar bastante con estas clases demostrativas. El día de mañana, mediante, nos veremos a la misma hora, a las 14 horas con PCInt, con la lógica de la programación, y a las 15 horas con Java. Mucho gusto, buenas tardes con todos. Cuídense, chao, quédate en casa.